Ya volvimos. Quédate con nosotros. Juan Falcone, que es integrante de Casi Justicia Social. No, un día perfecto es hoy. Hoy pude conocer a Guido, hoy sé que está en libertad, hoy tengo salud, mi abuela tiene salud, la otra banda con la que toco está por presentar un disco. Digo, hoy es un día perfecto. Un día perfecto, 4ª temporada. Muy bien, amigos, seguimos en este día perfecto. Saben que el lunes les contamos un poco de la noticia, la anunciamos. Ayer no llegamos a tiempo para charlarlo, pero hoy sí vamos a darle el tiempo que merece para entender algo que creo que la palabra no es polémico, sino repudiable. Ese es el término que debemos darle a esta noticia, porque hay un tal Adrián Royce, un muchacho de 35 años que es abogado y que pretende ser candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del partido de Sergio Massa, del Frente Renovador. Este señor, Adrián Royce, tiene una idea que es nefasta, la de hacer un censo de musulmanes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según explicó él, para combatir cualquier proyecto terrorista antes de que avance. Bueno, está claro que esto es nefasto, repudiable, y además tiene una ignorancia supina este muchacho a la hora de presentar estas ideas. Pero para charlar bien sobre esto tenemos en línea al Sheikh Mohsen Ali, que es director de la Casa para la Difusión del Islam. Mohsen, buenas tardes, Valentín Belcha te saluda. Buenas tardes, Valentín, y a toda la audiencia. Permitime saludarte con el saludo del Islam, deseándote paz. Salam aleikum, que la paz sea con todos ustedes. Wa alaikum salam para vos, Mohsen. Bueno, un placer que nos des este ratito aquí en Un Día Perfecto, en este caso para charlar sobre esta noticia. Bueno, ¿cómo la has recibido? Con asombro y con preocupación. Asombro porque me parece, vos recién dijiste que hay una ignorancia supina. Yo le ruego a Dios que sea ignorancia supina la de este Rory y no una maldad manifiesta, porque primero van a empezar con un censo, después por ponernos una estrellita amarilla en el pecho, como hicieron con los judíos, y después nos van a querer poner en un gueto. Los musulmanes en Argentina tenemos más de 145 años de historia, jamás protagonizamos un hecho de violencia, la historia misma avala mis palabras. La única vez que fui a una comisaría fue para cambiar el documento, hacer el cambio de domicilio. Es decir, lo mismo pasa en toda Latinoamérica, en el interior de nuestro país. El Islam tiene una larguísima tradición de paz. Y bueno, pero hay personeros como estos que por ganar público y por ganar simpatía y punto ante su mentor, Sergio Massa, bueno, es que proponen esta serie de cosas que son realmente inadmisibles, porque no es un censo que se quiera hacer para conocer realmente la cantidad de musulmanes que hay en el país, o específicamente en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, para ayudar al conocimiento de las instituciones, promover el turismo religioso, cultural, interétnico, como quieras llamarlo, dar a conocer los restaurantes árabes o lugares donde se enseña idioma árabe o Corán o Islam, sino que es, como dice la intención, es justamente censarnos para tenernos a todos controlados y, fíjate, el prejuzgamiento, ¿no?, para prevenir el terrorismo, como si el terrorismo, lejos de ser los musulmanes las principales víctimas del terrorismo que la estamos sufriendo internacionalmente, fuésemos los que perpetran el terrorismo. Eso es realmente inadmisible y preocupante. Mohsen, en este programa hemos hablado, ya en estas 4 temporadas que llevamos al aire, siempre hablamos sobre la islamofobia, esta forma de discriminación y de odio que nos parece hoy por hoy, a nosotros y a tantos analistas internacionales, es la forma de discriminación más grande. Y en este caso no puedo hacer comparaciones entre credos, pero jugábamos un poco ayer pensando qué pasaría si Adrián Royce, en vez de querer censar musulmanes, quisiera censar gente de otra colectividad, de otra religión. Sí, vamos a decirlo abiertamente, porque quisiera censar judíos, por ejemplo. Claro, si planteara que quiere hacer un censo de judíos en la Argentina, tendría automáticamente un rechazo y un repudio de la opinión pública al instante, que creo que no es lo que ha pasado acá, por lo menos en ciertos sectores, ¿no? No, porque esto, a mí me parece que lo de Roy, por eso yo dije, ruego a Dios que sea ignorancia supina, dudo mucho, descreo que sea ignorancia supina la de este individuo, y me parece que hay que enmarcarlo en esta gran campaña internacional. El descrédito contra el Islam y los musulmanes tiene 3 componentes muy grandes. Uno es que
lo que se llama el imperio, los grandes centros de poder internacionales, ya no hablemos nada más que de Norteamérica, Israel y la Unión Europea, hoy son grandes conglomerados internacionales de poder los que dictan la política, ¿no es cierto?, a seguir en todo el mundo. Les conviene tener un enemigo para construir en base a la lucha de ese enemigo y defender sus propios intereses. El otro, que para desgracia, tal vez, entre comillas, del Islam y los musulmanes, la mayoría de los países islámicos está sentado o sobre un mar de petróleo, o sobre un mar de gas, ¿sí?, o sobre un mar de agua potable, claro. Y encima en lo que se conoce con el nombre del Oriente Medio, que es nada más y nada menos que las puertas al Oriente Lejano, y que es China, hoy la primera economía del mundo. El tercer componente que debemos meditar acerca de él es que el Islam tiene un fuerte sentido social. Es mandato de Dios y del Corán para los musulmanes oponerse a toda forma de opresión y tiranía. El profeta decía: quien calla ante la injusticia es un Satanás mudo. Debe ser contra el tirano un enemigo y contra el oprimido un amigo y auxiliar. Y la otra cuestión es que el Islam está avanzando en adeptos, vamos a decir así, en la consecución de adeptos, a pasos agigantados, a punto tal que es hoy la primera religión del mundo. Claro. Y si a eso le agregamos el problema de Palestina, con la ocupación permanente israelí desde hace más de 67 años, donde están invadiendo un territorio que no les corresponde, violando mujeres, robando los recursos naturales de los palestinos, sin que puedan abrir la boca, para justificar eso, lo que tienen que hacer es demonizar a este enemigo que ellos tienen, que es el Islam y los musulmanes, para quedarse con su petróleo, con su territorio. Aparte, otra cosa, el caso palestino, por ejemplo, hace, como decimos, 67 años que está ocupado el país. Una cosa es que vos te aguantes un día que tengas la casa tomada, pero imagínate 67 años que te ocupen la casa, que le peguen a tu hermano, que hayan matado a tu viejo, que hayan violado a tu hermana, y encima te quieren mancillar lo único que te queda, que es la fe. Es realmente un acto de provocación que nosotros no podemos tolerar. Y después, desgraciadamente, tenés que leer en los diarios la cantidad de imbecilidades y de mentiras, porque yo realmente cada día descreo más de la buena intención de estas personas que dicen querer luchar contra el terrorismo y quieren citar a musulmanes, cuando hay que decirle a la gente que las principales víctimas del terrorismo son los musulmanes, lo vienen sufriendo desde hace décadas, y si no, bastaría mirar hoy cómo está, aún bajo la dictadura feroz y terrible de Gaddafi, cómo está Libia hoy, dónde está el pueblo iraquí hoy, invadido por Norteamérica, por la OTAN, por las potencias, diciendo gracias Occidente por liberarnos. Eso no existe. ¿Dónde están las escuelas, los caminos, las mujeres, las marchas multitudinarias de personas en Afganistán diciendo gracias Bush por habernos liberado? Claro. Por el contrario, cuando en Egipto, por ejemplo, después de la muy mal llamada primavera árabe, cae Hosni Mubarak, hay elecciones, y gana el Partido Islámico a las elecciones y dan un golpe militar, y hoy nuevamente son los militares los que gobiernan Egipto. Claro. Es decir, los musulmanes están perseguidos en todos lados y muy lejos de alcanzar el nivel de libertad que debieran tener, y encima están sufriendo el desprestigio y el mote de terroristas, cuando son las principales víctimas del terrorismo hoy en el mundo. Moxen, hay una situación que a mí me preocupa bastante, y considero que desde los medios de comunicación, al menos los pocos que nos estamos interesados en esta temática, debemos hablar de ello y preocuparnos, que es cómo se encuentra la comunidad islámica de la Argentina, a partir de tu contacto con toda la gente aquí. ¿Cómo los has visto en estos últimos tiempos, a partir de todo lo que viene sucediendo en el mundo, con preocupación, con tranquilidad? ¿Cómo los ves? Gran preocupación, y especialmente en estos últimos años. Primero, la comunidad islámica argentina, gracias a Dios, es bien argentina. Nos interesa primero los problemas de nuestro país, estamos consustanciados. No es que nos sentimos argentinos, somos argentinos. Yo soy hijo de un porteño y de una tucumana, por ejemplo. Ambos musulmanes, pero uno porteño y otro tucumana. Estamos preocupados por lo que ocurre en nuestro país. Queremos que se descubra, creo que después de las víctimas y los familiares somos los primeros interesados que se descubra lo que pasó en AMIA.
lo del caso Nisman, tenemos mucho interés en que se desveste la verdad y que salga todo a la luz y que se haga justicia de una vez por todas, porque los musulmanes nos merecemos eso. Creemos que hay una gran campaña de desprestigio del Islam y contra los musulmanes también en esos casos. Y seguimos con atención lo que ocurre, por ejemplo, en Siria. ¿Sí? Toda vez que la corriente inmigratoria árabe en la Argentina, en su enorme mayoría, viene de Siria y de Líbano. Nosotros, como nietos de inmigrantes, todavía mantenemos lazos, no solamente de sangre, de familiaridad, sino de comunicación y de visitas mutuas a los habitantes de la República Árabe Siria. Nos duele mucho lo que pasa en Siria y en Líbano, estos intentos de hacer de Siria lo que hicieron de Libia, por ejemplo, que la dividieron en 3 países. Y hay que contarle a la gente, a doña Rosa, que por ahí escucha la radio y se queda con la primera información que le llega, ya sea del grupo Clarín, de Infobardo, de cualquier lado, que, por ejemplo, en Libia, que aún, como decía, bajo la bota pesada y terrorista de Gaddafi, era un país unificado donde la gente podía por lo menos estudiar, tenía acceso a la educación, al trabajo y a la salud, ¿sí? Hoy está dividido en 3 territorios, y esos 3 territorios están marcados por la presencia de los pozos petrolíferos que extrae, por ejemplo, los soldados de Naciones Unidas que están destacados en Libia y que vienen de Francia, de casualidad, no seamos mal pensados, están justamente en la zona donde están los pozos petroleros de Total, la empresa petrolera estatal de Francia. Los de la British Petroleum, de casualidad, tampoco seamos mal pensados, son los soldados británicos, a través de las Naciones Unidas, los que están cuidando esos intereses. Es decir, vemos claramente lo mismo con la Shell y con todo eso. Vemos claramente cómo hay un plan orquestado que obedece a lo que dijo Colin Powell en el 2003, antes de la invasión de Irak. Hay que remodelar el mapa del Oriente, el mapa político del Oriente Medio. Es decir, las fronteras ya no tienen que ser las que eran hasta el 2003. Por eso lo de el 11 de septiembre fue tan importante. Claro. Y nosotros hablamos incluso hasta de la teoría que habría que revisar bien del autoatentado, porque les otorgó la excusa justamente que necesitaban para invadir toda esta serie de países y quedarse con el petróleo de los mismos, ¿no es cierto? Pero te digo una vez más, para justificar eso, tienen que mostrar que del otro lado, es lo mismo que hacía Goebbels con los alemanes en la Segunda Guerra, exacto, ¿no? Exacto. Con los judíos. Exacto. Sí, eran los judíos, le decía que no eran alemanes, que tenían otros intereses distintos a los de la Alemania socialista, por ejemplo, e incluso les quitó la condición de humanos, los trataba de infrahumanos. Y con el Islam y los musulmanes hoy están haciendo lo mismo. Hay una gran diferencia. Los musulmanes, gracias a Dios, no lo vamos a permitir, no estamos dispuestos a tolerarlo ni a permitirlo, y no solamente desde lo individual, sino que hay países que están a la vanguardia de esta posición, como la República Islámica del Irán, o la Resistencia Nacional Libanesa con Hezbollah a la cabeza, o el gobierno del doctor Bashar el-Assad en la República Árabe Siria, por ejemplo. Así es, Moxen, queríamos tener tu testimonio para charlar sobre esto y bueno, deseamos profundamente que no prosperen proyectos como el de Adrián Royce ni ningún otro que tenga que ver con censar a la comunidad islámica y que pueda seguir viviendo en paz como siempre quiso y que no prosperen estas cosas, inshallah, como se dice, para que esto no prospere, ¿verdad? Ojalá y a la gente que antes de votar piense bien, porque Massa, Macri son los grandes candidatos justamente de estos intereses que nosotros venimos denunciando. Y no tenemos que pensar nada más desde lo argentino, o sea, hay que tener conciencia latinoamericana y mundial, y ver quiénes son los personeros de estos grandes grupos que lo único que les interesa es seguir concentrando poder y alejarse de los pueblos, y quiénes están en oposición a eso. Celebramos este rato que nos has dado, Moxen, y además tu claridad conceptual. Muchas gracias. Muchas gracias, y una última reflexión. Sí. Como siempre que me llaman de las radios, la televisión y todo, siempre se habla del Islam y la política. Un día me gustaría dar a conocer el Islam y el Corán, o que nos llamen para preguntarnos el sentido de la piedad en el Islam y esas cosas, y vas a ver que la gente le va a gustar y se van a enterar de cosas muy interesantes. Nos comprometemos entonces a otra salida para charlar sobre eso. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Hasta siempre, gracias. Ahí pasaba, amigos, la palabra del Sheikh Moxen Ali, que es director de la Casa para la Difusión del Islam aquí en la Argentina, hablando sobre este proyecto nefasto, repudiable, de intentar censar a los musulmanes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.